Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, analizamos las tendencias que están marcando la pauta y sobre todo, donde nos divertimos un montón. Espero que estén súper bien, llenos de energía positiva y listos para lo que les tengo preparado hoy, porque, déjenme decirles, esto va a dar que hablar. Hoy nos sumergiremos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos, Demet Özdemir. Su carisma, talento y belleza la han catapultado a la fama internacional, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Pero como en toda historia de éxito, también hay momentos de incertidumbre, desafíos y decisiones que pueden marcar un antes y un después en su carrera. Y es precisamente sobre esos momentos de inflexión, sobre esas decisiones cruciales, de lo que hablaremos hoy. Analizaremos a fondo los rumores, las especulaciones y la verdad detrás de su vida personal y profesional. ¿Está Demet Özdemir diciendo adiós al amor? ¿Cómo afectarán sus decisiones su brillante carrera? ¿Cuál es la verdad detrás de los titulares más impactantes? Prepárense porque hoy no nos guardaremos nada. Vamos a investigar a fondo, a conectar los puntos y a llegar al fondo de la cuestión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan de todo lo que hablamos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. Su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. La hemos visto brillar en telenovelas que han batido récords de audiencia, la hemos admirado en alfombras rojas luciendo impecable y la hemos seguido de cerca en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional. Pero detrás de la imagen pública, detrás de la sonrisa radiante, hay una mujer que enfrenta los mismos desafíos y toma las mismas decisiones difíciles que todos nosotros. Una de las preguntas que más resuena en los últimos tiempos es, ¿qué está pasando con la vida amorosa de Demet Özdemir? Tras su mediático matrimonio y posterior divorcio, los rumores no han cesado. Se le ha relacionado con diferentes personalidades, desde compañeros de trabajo hasta empresarios exitosos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Profundicemos un poco más. Su matrimonio, aunque celebrado a bombo y platillo, fue relativamente breve. El escrutinio público al que se sometió la relación, combinado con las exigencias de sus respectivas carreras, pudo haber contribuido a su disolución. Es un hecho que las relaciones en el ojo público son particularmente difíciles, y las presiones externas pueden ser devastadoras. Después de la separación, Demet ha mantenido un perfil bajo, pero los paparazzi y las revistas del corazón no le dan respiro. Constantemente se la vincula con figuras del jet set turco, pero hasta la fecha, no ha confirmado ninguna relación. Si analizamos detenidamente su historial, vemos que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. A pesar de su fama, ha logrado mantener un cierto nivel de privacidad, protegiendo su intimidad de las cámaras y los flashes. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Esta actitud, por supuesto, no es casualidad. Demet ha aprendido a lo largo de los años que la discreción es la mejor arma para protegerse de la voracidad mediática. Cada declaración, cada foto, cada gesto es analizado y diseccionado hasta la saciedad. Por eso prefiere mantener sus cartas bien guardadas. Esto no significa que sea hermética, pero sí que sabe dónde trazar la línea entre su vida pública y su intimidad. Sin embargo, hay ciertos hechos que no podemos ignorar. Su divorcio fue un golpe duro como lo es para cualquier persona que atraviesa una situación similar. Requiere tiempo para sanar, para reevaluar prioridades y para volver a abrir el corazón al amor. ¿Está Demet en ese proceso? Probablemente sí. ¿Está lista para embarcarse en una nueva relación seria? Solo ella lo sabe. El duelo tras una separación es un proceso personal e intransferible. No hay fórmulas mágicas ni tiempos preestablecidos. Demet, como cualquier ser humano, necesita tiempo para procesar sus emociones, aprender de la experiencia y reconstruir su vida. Presionarla para que encuentre el amor nuevamente sería injusto y contraproducente. Lo que sí podemos decir con certeza es que Demet es una mujer fuerte, independiente y decidida. No necesita estar con alguien para sentirse completa o para alcanzar sus metas.
Su carrera es su prioridad y está enfocada en seguir creciendo y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Esta determinación es palpable en cada una de sus entrevistas. Demet irradia una energía y una ambición contagiosas. No se conforma con lo que ha logrado hasta ahora y está decidida a seguir desafiándose a sí misma como actriz. Esta mentalidad es admirable y la convierte en un modelo a seguir para muchas jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Y hablando de su carrera, aquí es donde entramos en otro tema clave: cómo están afectando sus decisiones personales su trayectoria profesional. ¿Está Demet eligiendo proyectos que le permitan crecer como actriz? ¿Está dispuesta a asumir riesgos y a salir de su zona de confort? Analicemos esto con más detenimiento. La elección de proyectos es crucial para cualquier actor. No se trata solo de ganar dinero y mantenerse vigente, sino de construir una carrera sólida y consistente. Demet ha demostrado tener buen ojo a la hora de elegir sus roles, pero también ha enfrentado críticas por algunas de sus últimas decisiones. En los últimos años, hemos visto a Demet experimentar con diferentes roles y géneros. Ha protagonizado comedias románticas, dramas intensos y series de acción. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes personajes y estilos. Esto es una señal de que no se conforma con lo que ya ha logrado y que está buscando constantemente nuevos desafíos. Esta versatilidad es precisamente lo que la distingue de otras actrices de su generación. No se encasilla en un solo tipo de personaje y está dispuesta a explorar nuevas facetas de su talento. Esta valentía es aplaudible y la convierte en una actriz mucho más interesante y completa. Sin embargo, también es cierto que algunas de sus últimas elecciones han generado cierta controversia. Algunos críticos han cuestionado la calidad de algunos de sus proyectos, argumentando que no están a la altura de su talento. Otros han señalado que Demet se está encasillando en ciertos roles, repitiendo fórmulas que ya le han funcionado en el pasado. Es importante analizar estas críticas con objetividad. Es cierto que no todos los proyectos son iguales y que algunos pueden resultar más exitosos que otros. Sin embargo, también es cierto que Demet ha logrado mantener un alto nivel de calidad en su trabajo y que siempre se entrega al máximo en cada uno de sus roles. Pero, ¿es esto realmente un problema? ¿Deberíamos juzgar a Demet por las decisiones que toma en su carrera? En mi opinión, no. Cada actor tiene derecho a elegir los proyectos que le interesan, a trabajar con las personas que admira y a seguir su propio camino. Y si Demet está contenta con lo que está haciendo, entonces nadie tiene derecho a criticarla. Esta libertad creativa es fundamental para cualquier artista. Limitar las opciones de Demet o juzgarla por sus elecciones sería un error. Debemos confiar en su criterio y permitirle que siga explorando su talento sin presiones externas. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento es extremadamente competitiva. Conseguir un papel protagónico en una telenovela exitosa o en una película taquillera no es tarea fácil. Requiere talento, trabajo duro, perseverancia y, por supuesto, un poco de suerte. Y Demet ha demostrado tener todo eso. La perseverancia es clave en esta industria. No todos los castings son exitosos y no todos los proyectos llegan a buen puerto. Sin embargo, Demet ha demostrado tener la resiliencia necesaria para superar los obstáculos y seguir adelante con determinación. Por lo tanto, creo que debemos darle a Demet el beneficio de la duda y confiar en su criterio. Estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y que continuará cosechando éxitos en su carrera. Su futuro es prometedor y estoy convencida de que nos seguirá dando muchas alegrías en los próximos años. Ahora bien, centrémonos en la parte más impactante, como decía el título de este vídeo. Los rumores y especulaciones sobre Demet Özdemir son constantes, y algunos de ellos son bastante fuertes. Se ha hablado de problemas de salud, de conflictos con otros actores, de decisiones controvertidas que podrían dañar su imagen pública. Profundicemos en estos rumores y veamos si podemos encontrar alguna verdad en ellos. ¿Hay algo de verdad en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Como dije antes, Demet es muy reservada con su vida personal y no suele responder a los rumores y las especulaciones. Esto, por supuesto, alimenta aún más la controversia. Esta estrategia, aunque comprensible, a veces puede ser contraproducente. El silencio puede interpretarse como una confirmación tácita de los rumores, lo que puede dañar su imagen pública. Sin embargo, Demet ha optado por este camino,
quizás confiando en que la verdad siempre sale a la luz con el tiempo. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos analizar con base en la información que sí tenemos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de su supuesto agotamiento y estrés debido a la carga de trabajo. Es cierto que Demet ha estado trabajando sin parar durante los últimos años, protagonizando varias telenovelas y películas al mismo tiempo. Es normal que en algún momento se sienta cansada y necesite un descanso. El ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento es extenuante. Los rodajes pueden durar meses, las jornadas son largas y la presión es constante. Es fundamental que los actores se tomen descansos regulares para evitar el agotamiento y mantener su salud mental. ¿Está esto afectando su salud? Es posible. El estrés y el agotamiento pueden tener consecuencias negativas para la salud física y mental. Por lo tanto, es importante que Demet se tome un tiempo para descansar, para recargar energías y para cuidar de sí misma. El cuidado personal es fundamental para cualquier persona, pero especialmente para aquellos que trabajan en el ojo público. Demet debe priorizar su bienestar físico y mental para poder seguir ofreciendo lo mejor de sí misma como actriz. También se ha hablado de supuestos conflictos con otros actores. En la industria del entretenimiento, las rivalidades y los enfrentamientos son algo común. A veces son reales, a veces son inventados por la prensa. ¿Hay algún conflicto real entre Demet y otros actores? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Demet es una persona muy profesional y que siempre trata de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo. Es importante recordar que las dinámicas en los sets de rodaje pueden ser complejas. Las personalidades chocan, las tensiones aumentan y a veces surgen conflictos. Sin embargo, Demet ha demostrado tener la madurez y el profesionalismo necesarios para superar estas situaciones y mantener un ambiente de trabajo cordial. En cuanto a las decisiones controvertidas que podrían dañar su imagen pública, es difícil saber a qué se refieren exactamente. Demet es una figura pública y como tal, está expuesta al escrutinio público. Cada cosa que dice o hace es analizada y juzgada por miles de personas. Es imposible complacer a todo el mundo y es inevitable que en algún momento cometa errores o tome decisiones que no sean del agrado de todos. La presión de mantener una imagen pública impecable es enorme. Los actores están constantemente bajo el microscopio y cualquier error puede ser magnificado por los medios de comunicación. Es importante que Demet sea consciente de esto y que se mantenga fiel a sus principios, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Pero creo que lo importante es que Demet aprenda de sus errores, que se mantenga fiel a sí misma y que siga trabajando duro para alcanzar sus metas. Si hace eso, estoy segura de que superará cualquier obstáculo y que seguirá siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La autenticidad es clave en esta industria. Los fans valoran a los actores que se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Demet debe seguir siendo fiel a su esencia y no tratar de ser alguien que no es. Además, no debemos olvidar el poder de las redes sociales. En la era digital, la reputación de una persona puede construirse o destruirse en cuestión de segundos. Un comentario desafortunado, una foto comprometedora o un vídeo polémico pueden viralizarse rápidamente y causar un daño irreparable. Demet es consciente de esto y por eso es muy cuidadosa con lo que publica en sus redes sociales. Trata de mantener una imagen positiva y profesional, evitando meterse en polémicas innecesarias. La gestión de la imagen en las redes sociales es crucial para cualquier figura pública. Un error puede tener consecuencias devastadoras. Demet ha demostrado tener un buen manejo de sus redes sociales, evitando controversias y promoviendo una imagen positiva de sí misma. Sin embargo, también es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans, para promocionar proyectos y para mostrar una faceta más personal y auténtica. Demet utiliza sus redes sociales para compartir fotos de sus viajes, de sus mascotas, de sus proyectos laborales y de sus momentos de ocio. También utiliza sus redes sociales para apoyar causas sociales y para promover mensajes positivos. La interacción con los fans es fundamental para mantener una base sólida de apoyo. Demet ha demostrado ser consciente de esto y utiliza sus redes sociales para conectar con sus seguidores de una manera auténtica y cercana. En resumen, la vida de Demet Özdemir está llena de luces y sombras, de éxitos y desafíos, de rumores y verdades. Es una mujer talentosa, trabajadora, independiente y decidida.
Ha logrado alcanzar la fama y el éxito gracias a su talento y a su esfuerzo. Pero también ha tenido que enfrentar momentos difíciles y tomar decisiones difíciles. Su trayectoria es un testimonio de su fuerza y su determinación. Lo importante es que Demet siga siendo fiel a sí misma, que siga trabajando duro para alcanzar sus metas y que no se deje influenciar por los rumores y las especulaciones. Si hace eso, estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y que continuará cosechando éxitos en su carrera. Y en cuanto a su vida amorosa, creo que debemos darle tiempo para que sane, para que reevalúe sus prioridades y para que decida cuándo y con quién quiere compartir su vida. No debemos presionarla ni juzgarla por sus decisiones. El amor es un asunto personal y cada uno tiene derecho a vivirlo a su manera. Al final del día, Demet Özdemir es una persona como cualquier otra. Tiene derecho a ser feliz, a cometer errores y a aprender de sus experiencias. Debemos respetarla y apoyarla en sus decisiones, sin importar lo que digan los rumores y las especulaciones. La empatía es fundamental para comprender la vida de los demás. Debemos ponernos en su lugar y tratar de entender las presiones y los desafíos que enfrentan. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos tratado. Analizamos la posible influencia de su vida amorosa en su carrera, exploramos las controversias que rodean algunas de sus decisiones profesionales y examinamos la verdad detrás de los rumores más impactantes. Vimos que Demet es una mujer fuerte e independiente enfocada en su carrera y que, a pesar de los desafíos, sigue adelante con determinación. Su resiliencia es admirable y su futuro es prometedor. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de Demet? ¿Creen que está tomando las decisiones correctas en su carrera? ¿Cómo ven su futuro? Déjenme sus comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Hasta la próxima.